Pero no se escribió un Salmo 46 que él dice que le hace frente a los vientos. No se escribió un Salmo 18 que dice que cuando sus hijos están en problema, él desciende con fuego y se presenta con quien sea para defenderte. Entonces yo leo la Biblia solo por leerla. No, la Biblia tiene que vivirse en tu corazón. Dios me dijo, Dios es poderoso, Él lo va a hacer. Y la cita la tenemos en el libro de Daniel, en su capítulo 2, versículo 22. Y leemos bajo la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela lo profundo y revela lo escondido y conoce también lo que está en tinieblas porque la luz está en Él. Amén. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Que ella hablen a nuestras vidas, Señor. Que ella nos confronten, que ella nos alimenten, que ella nos dirijan, Señor. Tú eres el dador, eres nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Y a ti te place, Señor, que estemos en tu casa hoy. Así que sígase moviendo, Espíritu de Dios, con poder y autoridad. Que tu palabra, Señor, nos sanes, nos alimente y nos confronte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si no hay confrontación, no hay liberación. Amén. Que a veces nosotros queremos que la gente cambie y uno se molesta. A veces las mujeres, cuando los hombres no son cristianos, los hombres cuando las mujeres no son cristianas, de eso se encarga el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros oramos y Él hace. Amén. El Dios revelador. Nosotros siempre sabemos al Dios que le servimos y tenemos un Dios grande. Él le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Le dijo a Jacob, yo soy el omnipotente. Amén. Y todos nosotros sabemos al Dios que le servimos, que es un Dios fuerte. Pero muchas veces nosotros no hacemos uso de ese Dios. ¿Tú sabes cuándo hacemos uso de ese Dios? Cuando se nos acaban las herramientas humanas. Pero hoy Dios quiere que tú entiendas que Él está ahí. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él revela. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él todavía ayuda. Que así como Él ayudó a esos patriarcas, que así como ayudó a los apóstoles, que así como ayudó a los padres de las iglesias primitivas antes que nosotros, Él está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Pero Él quiere que tú lo entiendas y Él quiere que tú hagas uso de Él, así como tú vas a la escuela y usas un cuaderno y usas un lápiz para escribir. Dios quiere que hoy tú aprendas que en todo lo puedes usar y Él todo te lo puede revelar. Él todo te lo puede enseñar. Él también sabe cuando el diablo está peleando contigo. Dice que Él conoce lo que está en tinieblas, porque con Él está la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, aquella luz verdadera que vino a la tierra y que nosotros los hombres desechamos. Pero Él dice, yo la cargo conmigo y cuando te sellé te la impartí a ti porque te di mi espíritu. Y si mi espíritu está en ti, entonces tú te conectas conmigo y yo te revelo. Amén. Porque la palabra dice que tú tienes mi mente y si tú tienes mi mente tú sabes lo que yo pienso. Pero si no te dedicas a escuchar lo que yo pienso, no lo vas a saber. Amén. Entonces tenemos que aprender a usar al Dios revelador. ¿Qué pasó con ese Dios revelador? La historia que tenemos aquí es una historia que usted la sabe muy bien. Es la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Pero sorpresa, el sueño él no se acuerda, pero tampoco se acuerda, pero mucho menos sabe su interpretación. Y dice que van a matar a todo el mundo, porque muchas veces Dios nos va a tener que meter en aprieto para que lo conozcamos. Pero porque yo estoy aquí para que ese aprieto no llegue a tu vida y tenga que conocer a Dios, perdón, en el dolor, sino que lo tenga que conocer en el amor, en que te dediques a buscarlo. Porque Dios tiene todavía muchas cosas que enseñarnos antes de que Él venga. Porque Él quiere una iglesia fuerte, una iglesia resistente, una iglesia que conozca los planes de las tinieblas. Amén. Pues cuando se le arma el lío al rey Nabucodonosor y nadie sabe qué pasó, ninguno de los astrólogos ni magos, nadie.
Uno de ellos dice: Señor, lo que tú estás pidiendo es algo bien difícil. No hay hombre en esta tierra que te lo pueda revelar. Solamente a donde habita el espíritu de los dioses que no son de esta tierra. Amén. Usted no es de esta tierra. Aunque usted está sentado en la tierra y camina en la tierra, usted no es de esta tierra. Amén. Militamos, caminamos, pero las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucciones de fortaleza. Amén. O sea, mis almas no es la que usa un militar. Yo no tengo que ponerle la mano a esa alma de metal. Mi alma es la del cielo, la que no ven, pero ella sale a mi favor a defenderme. Amén. Pues cuando mandan a buscar, Daniel dice: ¿y qué es lo que pasa? No, que todos van a morir. Y él dice: no, pero dame una oportunidad. Y va donde sus amigos y le dice: vamos a orar al Dios del cielo. ¿Por qué el Dios del cielo? Porque ellos estaban cautivos en una nación que no conocía al Dios del cielo. Ellos estaban cautivos en una nación que entendía que su Dios era territorial. Pero los hebreos sabían que su Dios no era territorial, sino general, que Él lo gobernaba todo. Entonces Él dice: ¿quién creó los cielos? A ese Dios que nosotros le vamos a clamar. Pues ellos van y claman, le dicen: dame unos días, yo te voy a decir el edicto. Pues ellos se trancaron y le oraron al Dios que revela, al Dios de los cielos. Vamos a ver qué dice la palabra. Daniel entró en el 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, a Misael y a Azarías, su compañero, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él cambia las cosas cuando Él quiere. Y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría al que no tiene, y la ciencia a los entendidos. O sea, esa gente que son cienciólogos, que entienden que se la saben todas, que le tocan la puerta a Dios, que Él fue la que se le enseñó. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él está la luz. Y Daniel sigue exaltando el nombre del Señor. Y Daniel sigue glorificando a Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros en el día de hoy? Que nosotros aprendamos que el Dios de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías es el Dios del renuevo. Es el Dios de cada uno de nosotros. Es el Dios que revela lo profundo, es el Dios que revela lo escondido, es el Dios que revela los planes de la tiniebla en tu contra. Amén. Cuando el Señor me dio este tema, el Señor ministraba mi vida y decía: ¿cuántos profetas en la casa sentados con el don apagado porque ellos no están usando el don? ¿Cuántos profetas que no saben que yo todavía uso al hombre para hablar? Y era de la casa, él decía de la casa. O sea que aquí hay muchos profetas que en el día de hoy deben ser activados esos dones en el nombre de Jesús. Y empezar a poner esos dones en las manos del Señor, del que te lo dio, para que tú sigas hablando de Él. Amén. Y nosotros debemos ser cautelosos. Cuando un profeta da una palabra, usted profeta, examine la palabra. Examine la palabra. Porque si la dio un profeta, la palabra debe venir como el profeta lo dijo. Amén. Examinemos la palabra. Entonces, si hay profetas sentados, hay maestros también sentados. Y si hay maestros, también hay apóstoles. Que el Señor que el Señor tiene que revelar sus misterios a través de la palabra. Que tú tienes que enseñar a jóvenes, a niños, adolescentes y aún dentro de la casa. Amén. Él quiere que los ministerios que Él ha puesto en nuestras manos despierten a través de su palabra, haciendo uso de Él que te lo dio. Amén.
Si Daniel hizo uso de esta palabra, él tal vez no conocía las escrituras, pero él tal vez se acordó lo que hizo un día José. Y los hebreos, ellos escribían mucho, eran muy meticulosos, y ellos todo lo redactaban para que la generación venidera no olvidara lo que hizo el Dios de los cielos, el Dios de Abraham. Amén. Entonces Daniel dijo: ven, vámonos a trancar. Ven, vamos, que el Señor me va a revelar. Amén. Tú tienes que estar muy seguro. Tú tienes que ser muy osado, muy confiado en el Señor, para tú decir: aguántate, yo sé que te voy a dar la interpretación. Amén. Y cuando Daniel viene a donde el rey, Daniel no solo le dice el sueño que él necesitaba saber. Primeramente, en el versículo 17, él les dice sus pensamientos, ciencia revelada. Primero él le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabio ni astrólogo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Oye eso. Le vinieron pensamientos por saber el futuro. Hasta eso Daniel se lo dijo. No solo le dijo el sueño, sino lo que él hizo antes de acostarse. Lo que él pensó en su recámara, Daniel se lo dice. Oye, tú tenías necesidad de saber el futuro. Y el Dios de los cielos te lo reveló. Y a veces nosotros, con las personas que no conocen a Dios, que son empresarios grandes, nosotros ni lo queremos ayudar. A veces nosotros le decimos: es hijo de Cachito, que se lo lleve Cachito. Pero Dios es poderoso y es grande, y Dios fue que puso a Nabucodonosor. Y lo que Nabucodonosor quería saber, Dios se lo reveló. O sea que Dios es bueno. Amén. Y Él quiere que nosotros también tengamos esa compasión de los demás. Y por eso es que Él quiere que tú te prepares, que tú te capacites, para que tú lo engrandezcas cuando le hable a alguien de Él. Y digan: pero mira, ese es el Dios de mi hermana. Ese es el Dios de Angeli, esa tipa cristiana. Yo quiero de ese Dios. Yo quiero congregarme a donde ella se congrega. Amén. Eso fue lo que hizo Daniel. Y Daniel le dice: y por saber lo que había de ser en los porvenir, pero el que revela los misterios te lo ha de hacer saber. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, pero ahí te ve el sueño. Tú, oh rey, veía, y he aquí una gran imagen. Ya ella le empieza a redactarle el sueño. ¿De qué fue lo que él vio en ese sueño? Él le mostró todo. Esa es la profundidad. Ahí va la profundidad del sueño. ¿Quién puede hacer eso? Dios. La profundidad del sueño Él se la revela. Pero luego que le da la revelación del sueño, ahora le dice: y aquí ahora te va la interpretación, lo escondido. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Y empieza también a decirles el misterio. Amén. Pero detrás de eso les revela quién eran esos reinados que venían después de él. No era que Daniel estaba pendiente en el reinado, Daniel estaba pendiente en lo de Dios. Y como Daniel estaba pendiente en las cosas de Dios, en el Dios de los hebreos, él pudo darle el edicto. Pero Daniel como que se le había olvidado, y Dios lo tuvo que meter en apretarlo, para que él pueda, cuando dice que tú estás en el proceso, el aceite, Dios tuvo que apretar a Daniel para que Daniel supiera que él podía dar más. Que él nada más no podía ayunar 3 años, que él también se podía entrar en la profundidad del cielo. Amén. Entonces Dios dice: tú puedes dar más, Daniel. Necesito subirte el fuego, vamos contra tu vida. Y Satanás le dijo a Dios: todo el hombre lo va a dar por su vida. Se metió a buscar al hombre. Los 3 vamos a buscar a Dios. Entonces no esperemos que Dios nos prenda el fuego para nosotros buscarle. Hoy usted le dice: Señor, establece en mi interior un horario donde yo te pueda buscar, que tú puedas ser revelado a mi vida. Tú quieres que yo te busque, dame el horario para que tú seas revelado a mi vida. Porque yo también me quiero encontrar con ese Dios que revela los misterios, que revela las cosas escondidas. Amén. Tu Dios es real.
tu Dios no es que tú lo vas a leer en la Biblia y ya te quedaste con lo que leíste. Lo que está en la Biblia es real. Lo que está en la Biblia se vive. Lo que está en la Biblia se manifiesta. Amén. Esto no es un cuento de hadas, como yo leo un cuento y que todo al final termina bien. Este también va a terminar bien. Pero esto es un cuento con vida. Esto es un cuento que nos transforma, nos alimenta, nos hace diferente. Amén. Y Dios anda buscando esos hombres jóvenes, niños, adolescentes que digan: yo quiero conocer al Dios de Daniel. Amén. Pero te dejo un chin a Daniel y te digo algo: ¿a cuáles personas Dios se le va a manifestar? ¿A cuáles personas? ¿A quién Dios se le va a manifestar? Dios se le va a manifestar al que tiene hambre y sed de Él. Dios se le va a manifestar a aquel que lo sabe clamar. Dios se le va a manifestar a aquel que se acerca a Él creyendo que Él está ahí. Cuando Daniel se acercó a Dios, él creía que Dios era real, que el Dios que le habló a José le podía hablar a él también, que el Dios que le reveló el sueño al rey Faraón se lo podía revelar a Nabucodonosor. Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos, que lo que le pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros, pero que la solución que hubo en ellos también está en nosotros. Amén. Dios es tu solución. Dios es tu solución. La ciencia es buena, todo es bueno, pero mi solución es Dios. Yo primero debo ir a donde Dios. Alguien ayer me llamaba antes de ayer y me decía: hermana, quiero poner un negocio, talala, talala, pero yo estoy orando primero antes de moverme. Y yo no leí más lo que terminaba, yo simplemente le dije: iniciate bien, porque ya tú lo pusiste en la mano del que lo sabe todo. Y si tú lo clamaste a Él, Él te va a poner el mejor negocio. Él te va a dirigir, porque dice que Él nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Amén. Eso es Dios hace con nosotros cuando nosotros lo sabemos usar. Cuando yo voy a donde Dios y me acerco a Él creyendo que Él está ahí, entonces ¿qué va a hacer Él? Me va a revelar lo que yo estoy buscando, porque ese es el principio de la fe. ¿Qué es la fe? Pero al final dice: es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está ahí. Y luego que tú crees que Él está ahí, ahora es necesario que tú creas que Él es galardonador, o sea, Él da regalo al que le busque. ¿Cuál fue el regalo de Daniel? Él lo buscó y Dios le reveló lo que él andaba buscando. Ese fue su galardón en ese momento. Y luego el ascenso que vino después de ahí, le dio lo espiritual, y detrás de lo espiritual vino lo material. Amén. Segundo, Él le dijo a Jeremías cuando estaba preso en un patio donde no había solución, donde lo tenían en una cisterna escondido, donde él no tenía vida, pero él sabía que confiaba en el Dios del cielo. Y dice que ahí vino el Señor por segunda vez y le dijo: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿a dónde estaba Daniel? ¿A dónde estaba Jeremías? En una cisterna en lo profundo, lleno de lodo, sin solución. Pero él clamó al Dios que permitió que lo entraran en esa cisterna. Él no se amargó en esa cisterna y empezó a decir: yo di que sirviéndole a Dios y mírale a dónde estoy. Yo di que dando mensaje de Dios y mira dónde me entran. No, él siguió, dice, vino por segunda vez, o sea, vino una primera vez. Vino una segunda y le dijo: aunque tú te ahí, clama a mí que yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y le reveló todo lo que le pasó al pueblo de Dios en Babilonia. O sea que no importa dónde tú estés, Dios se te puede revelar. No importa lo que esté pasando, Dios se te puede revelar. No importa cómo te sientas, Dios se te puede revelar. Y Dios necesita que tú entiendas que Él se te puede revelar. Y Dios necesita que tú entiendas que Él se te quiere revelar. Que Él quiere contarte cosas. Que Él quiere enseñarte esos misterios que aún están ahí por descubrir. Él quiere gente que se atreva a buscar esos secretos que Él tiene ahí escondido.
secretos escondidos ahí en las Escrituras, que te podrán hacer sabio y también te podrán hacer rico, muy rico aquí en la tierra. Amén. ¿A quién se le va a revelar Dios? Aquel que confía en Él, a pesar de la situación. El apóstol Pablo, cuando iba a ser muerto, él escribe a Timoteo: ya yo estoy a punto de ser sacrificado, pero ven pronto, tráeme los capotes y todo lo que yo dejé allá. Él no se puso a maldecir a Dios. Él no dijo yo reniego de ese Dios. Al contrario, él le dijo su situación y le dijo: pero yo te voy a dejar a ti. Necesito que venga. Y él estaba preso, sin solución, pero él siempre decía en su carta: preso de Jesucristo, no de Roma, no de Nerón, Jesucristo. Amén, Jesucristo. Entonces esas son las personas que Dios se le va a revelar. Hubieron algunos hombres en las Escrituras que se encontraron con ese Dios revelador. Y uno de los hombres que Dios le mostró la profundidad de quién era él fue Moisés. Si hoy tú y yo leemos el Génesis, fue porque hubo un hombre que se encontró con una zarza ardiente. Hay mucha ciencia por ahí y hay muchos eruditos que quieren negarlo, pero Dios le reveló el misterio del Génesis a Moisés. Dios le mostró lo que él hizo en el Génesis a Moisés, porque Moisés estuvo dispuesto a buscar al Dios que se le revela al hombre. Y por Moisés estar dispuesto a buscar ese Dios, tú y yo conocemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ese hombre que buscó a Dios, hoy conocemos que nuestro primer padre en la tierra se llamó Adán. ¿Y por qué entró el pecado en la tierra? Dios se le reveló a Moisés. Y luego le dio los otros 4 libros que están en la Torá, que toda la Biblia te va a hablar siempre de la ley del Antiguo Testamento. Porque Moisés se encontró con el Dios que revela. Porque Moisés se encontró con un Dios sobrenatural. Tu Dios no es natural. El hombre es natural. Dios es sobrenatural. Dios está por encima de nosotros. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel, que caminemos como seres sobrenaturales, que pensemos como seres sobrenaturales. Estamos en la tierra, vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a estudiar, vamos a forzarnos, vamos a hacer las cosas bien en esta tierra, porque la Biblia también nos manda, pero también Dios quiere que haga uso de ese Dios que se revela. Y alguien que se preparó bien fue Moisés. Moisés se preparó muy bien. Moisés era el próximo faraón. Moisés fue preparado en ciencia. Moisés fue preparado en todo. Pero el único día que a Moisés le brilló el rostro no fue con lo de Egipto, fue cuando el Dios del Sinaí se le apareció. Y el hombre caminaba en la tierra, pero no pensaba como la tierra. Aun cuando el hombre parte, Dios le dice: asegúrate, le dice a Josué, de hacer lo que mi siervo Moisés escribió. Asegúrate que nada de lo que él escribió en ese libro a ti te falle, porque si te falla te va a ir mal. Amén. No fue cualquier gente que lo dejó, que dejó a Egipto y vino a conocer al Dios del cielo. Amén. Hubo otro hombre que Dios también se le reveló. Hubo otro hombre que tuvo esa conexión con Dios y fue el rey David. El rey David conoció a ese Dios omnipotente, a ese Dios que revela todas las cosas. Y en el Salmo 139
Dios le da la revelación del año al salmista. Dios le dice al salmista: yo te conocí antes de que tú nazcas. Yo te examiné antes de que tú nazcas. Inclusive en el vientre yo hablé contigo. Tu embrión vieron mis ojos. Y en ese libro están escritas todas las cosas. ¿Cuál fue la revelación que Dios le dio al rey David? La que hoy usan los médicos, el ADN. El ADN se le llama el libro del hombre, donde están escritos todo. La computadora del hombre está en la sangre, el ADN. Pero ¿a quién Dios se la dio? A un pastorcito de oveja. Entonces cuando viene Mendel y se encuentra con el ADN, no, la gracia fue a aquel hombre, Dios se la reveló. Ahora tú me la vas a revelar en la ciencia. Tú le vas a decir a la ciencia: antes de que tú lo sepas, yo lo dije antes. Pero hubo un hombre que Dios le reveló ese misterio, ese secreto de quiénes somos nosotros. Quién tú eres por fuera, quién tú eres por dentro y quién tú eres en lo que está pasando por tu hueso. Dios se lo reveló a David. Amén. Y de ahí viene el Salmo 139. ¿A dónde huiré? Dios le mostró a él que tú no te puedes mover. Aún el infierno, Dios entra al infierno y te saca si a él le place. Nada se esconde de los ojos de Dios. Dios se lo reveló a David. ¿Qué no te puede revelar a ti y a mí si le buscamos? ¿Qué no puede hacer Él por nosotros y por nuestros hijos si le buscamos? ¿Qué no puede hacer por tu matrimonio si está destruido? ¿Qué no puede hacer Dios? Pero si te ha conformado con tenerlo parado en la pared, si te ha conformado con tenerlo solo en el libro, entonces Él se va a quedar ahí. Pero Él no se quiere quedar ahí. Él quiere que tú lo aprendas a usar. Él quiere que tú le digas al diablo: yo soy el Dios que yo le sirvo. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que esta situación no me va a matar. Porque mi Redentor vive. Y podríamos durar el día entero con toda la revelación que Dios le dio a David. Pero a mí me gustó una poderosa por el cual lo conocemos, el guerrero de Israel. Fue el hombre que Dios le dio toda la música, los instrumentos. Fue una revelación, Dios se le reveló y le dijo: mira, a mí se me canta, a mí se me adora, hay instrumentos. Y dice que David lo hizo todo y lo dejó en el templo para que adoren a su Dios. Pero también me gusta mucho en Primera de Samuel. ¿Por qué David fue un guerrero? ¿Por qué David nunca perdió una batalla? ¿Por qué? Vamos a ver cuál fue el secreto de David. Cuando David viene a Goliat, David sabe que hay un Dios poderoso en los cielos y en la tierra. Lo que yo le dije a usted ahorita, es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está ahí y que Él te va a resolver el problema que tú le fuiste a llevar. Con Dios tú tienes que andar sin prisa. Y con Dios tú tienes que andar sin sentimiento. Dios no coge sentimientos, si no, Cristo no viene a morir por nosotros. Porque Él va a decir: ñeñe, yo voy a mandar a mi hijo a morir por ti. No, usted va donde Dios y usted espera. Señor, tal cosa, espere. Espere que Él se le va a mostrar. Porque Dios se alegra cuando tú vas a hacer uso de Él. Que cuando un hijo tuyo va y me dice el secreto a mí, tú como padre te enteras, ¿qué tú haces? Tú te molestas y dices: ¿por qué él fue a decirle a Yaceni si yo soy su mamá? ¿Y por qué? Entonces eso hace Dios. Cuando tú empiezas a llorarle a un doctor, el doctor te dice: mira, usted tiene cáncer. Y usted empieza a llorar, a jimiquear. Es verdad, el cáncer es duro, el cáncer mata. Pero yo conozco un Dios que mata el cáncer. Si Dios se te reveló y te dijo: mira, ese cáncer te va a matar, entonces el cáncer te va a matar, porque Él también hace como Él quiere. Pero si Dios se te reveló y te dijo a ti: no es para muerte el proceso, no importa el profeta que venga a decirte tú te vas a morir. Dios me dijo que mi proceso no es para muerte.
Y tú debes coger vida con esa palabra y caminar con esa palabra revelada que Dios te reveló a ti en el secreto. Amén. Entonces eso pasó con David. Cuando David viene y se acerca a Goliat, que él está con ese hombre grande delante de él, él dijo: yo sé que mi Dios lo va a destruir. Señores, no es cualquiera que se enfrenta a un gigante, usted pequeñito, con la confianza, y tú insultas a ese hombre, porque nosotros lo leemos. Pero cuando esa palabra Dios te la revela, cuando tú estás leyendo esa historia y Dios te revela esa palabra, que tú le dedicaste tiempo a leer ese texto y Dios te lo revela, como dijo el predicador anoche, las lágrimas no van a cesar de tu rostro, porque tú vas a entender: wow, yo no le sirvo a cualquier Dios. Mire, amada, yo no tengo carro, yo no tengo nada, yo solamente tengo a Cristo. Pero le voy a decir algo a usted: no hay una cosa que a mí me moleste cuando yo veo a un cristiano que le está llorando al diablo y a una situación. No es que no te va a afligir las cosas, porque te va a afligir, porque por algo vino el proceso a tu vida. Por algo Dios lo mandó al proceso. Pero Dios lo mandó fue para enseñarte. Amén. Cuando Cristo iba en la barca, ¿acaso él no sabía que los vientos estaban ahí? Pero no se escribió un Salmo 46 que él dice que le hace frente a los vientos. No se escribió un Salmo 18 que dice que cuando sus hijos están en problema, él desciende con fuego y se presenta con quien sea para defenderte. Entonces yo leo la Biblia solo por leerla. No, la Biblia tiene que vivirse en tu corazón. Dios me dijo: Dios es poderoso, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en mi vida. Dejemos de llorar. Si lloremos pero a Dios, quejémonos de sí pero a Dios. Yo a Dios le digo: pero tal cosa. Yo le hago mi pique. Y Él también me ha echado mi pique, mi boche también. Un día me dijo: malagradecida, yo te he dejado pasar hambre en este tiempo. Y duré una semana dando gritos como que me dieron una pela, porque Dios también corrige. Amén. Dios quiere revelársete. Dios quiere que tú aprendas a tener confianza en Él. Trabaja, haz dinero, pero ten confianza en Dios. Porque si no, Dios te va a quitar el dinero, te va a quitar el trabajo, te va a quitar todo para que aprenda a confiar en Él. Y cuán terrible es cuando Dios no lo quita todo. Porque dice: tiene que conocerme. Amén. Y cuando viene David, está en la guerra. Y viene David, se enfrenta a Goliat. Mire lo que David le dijo a Goliat en el 17:47 de Primera de Samuel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en mis manos. Una palabra revelada. David, aunque tú vayas a la batalla no es tuya. David, aunque tú saques lanza, el que pelea es Dios. Y David se agarró de eso toda la vida que duró en la tierra. Y David nunca perdió una batalla. Las batallas que David perdió fue cuando él se metió con Dios, que Dios le dijo: no haga esto, y él lo hizo. De la única vez que se registra en la Biblia que David sufrió. Amén. Cuando él se olvidó y se metió con el fuerte. Pero en la tierra él aprendió que de la batalla es de Jehová. Y dice Primera de Crónica, en su capítulo 18, versículo 6. Primera de Crónica 18:6. Dice: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presente, porque Jehová
daba la victoria a David donde quiera que David iba. Los filisteos. Pero si la para del momento eran los filisteos. Los gigantes. Pero la para eran los gigantes. Pero David lo puso bajo los pies de Cristo. David le dijo: yo voy siempre a la batalla, pero la batalla no soy yo quien la peleo. Y por difícil que vengan los vientos, por difícil que tú estés, busca la palabra que Dios te tiene que revelar. Y Dios te va a revelar una palabra. Y con esa palabra que Dios te revele, esa es la palabra de tu guerra. Con esa palabra tú vas a caminar toda tu vida. Y si Dios te reveló la palabra, no la ponga a un lado. Es con esa palabra que vas a vencer. Con esa palabra es que va a vencer. Yo me acuerdo que yo vivía en una casa pequeñita, los que me conocen saben. Y un día yo le hice una oración al Señor. Y Él se me reveló en Efesios capítulo 2, versículo 25-29, no estoy clara. Yo sé que dice: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más excelente de lo que tú buscas o de lo que tú esperas, de acuerdo al poder que actúa en ti. Y esa palabra siempre venía a mi mente y hacía eco y hacía eco y hacía eco. Un día yo abro la Biblia y me pongo a leer la palabra y empecé a llorar. Y llora y llora, la palabra se me reveló. Entonces yo dije: Dios va a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo crea. Dios se va a mover de acuerdo a lo que yo crea. Si yo creí que algo me va a matar, eso me va a matar. Pero si yo creí que Dios es quien va a hacer la cosa mayor de lo que yo estoy esperando, eso va a acontecer. Y luego los demás saben cuál fue el testimonio. ¿Dónde terminé? Yo pedí algo y Dios tenía otra cosa. Porque Dios es así. Y después yo entendí: oh, era esto lo que el Señor me decía. Y aquí Él duró un mes. Yo mientras adoraba, Él decía: yo revelo lo profundo, yo revelo lo escondido, lo que está en tiniebla. Y yo sabía dónde está el texto y todo. Pero en estos días entonces aquí que estaba en la iglesia me puse a escudriñar y de ahí nació el tema. Y yo dije: bueno, voy a predicar. Me llama la pastora Yesenia y vas a predicar. Pero ya el tema estaba, ya el mensaje estaba redactado. Porque yo le hice caso a lo que él me estaba diciendo. Así es una palabra revelada. Y eso son pequeñeces, hay cosas mucho mayores que Dios te va a revelar. Dios te va a revelar en la salud, en todo Dios se te va a revelar. Pero si tú aprendes a entender que Él es revelador de lo que tú necesitas y quieres y anhelas, no pierda la esperanza, no pierda ese Dios que está contigo, pero tú no lo sabes usar. Dios quiere que tú aprendas hoy que Él quiere que tú lo sepas usar, que tú sepas contar con Él, que Él no se ha quitado de la pared, Él no se ha quitado del cielo, Él camina contigo, Él lo hace todo contigo. Amén, eso es Dios. Use a Dios, ríase con Dios, hágale chiste a Dios. Lo que no te gusta, dile: no me gustó eso, Señor. Y dile: ¿por qué yo tengo que vivir esto y por qué yo? Hales tu rabieta también. Ríete con Dios. Un Dios revelado. Dios es bueno, Dios lo tiene todo. Amén, solo confía. Y si no te da la cosa, no te desesperes. En el momento no te conviene, no te amargues. Jeremías no se amargó en su cisterna. Pablo no se amargó. Al contrario, Pablo le dijo al diablo: oye bien, he peleado la batalla de la fe, he terminado mi carrera, por lo cual mi corona me fue guardada. Oíste, diablito, en tu tierra te vencí. Te vencí en tu tierra. Tú dijiste que yo no podía llegar, llegué, vencí. Y en el cielo nos vemos para que tú veas mi galardón. Él no se amargó. Amén, Él no se amargó. Empezó a cantar. Y cuando yo leo esa palabra, digo: te venció en tu misma tierra, porque dice que Él es que gobierna. Te venció en tu tierra, no lo detuviste. Amén. Job
En su capítulo 12 a Job también se le reveló Dios de muchas maneras, pero una de las que más me gustó, esta que te voy a compartir. A Job se le reveló el poder y la sabiduría de Dios. Uno de los libros más antiguos es Job. Cuando la Biblia vino a ser redactada desde la Torá hasta el final que tenemos, ya Job no existía. Pero Dios se le reveló a Job. Y Dios le dijo a Job: yo fui que lo hice todo. Vamos a leer en el capítulo 12 de Job, versículo 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo lo viviente y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta la comida. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y le ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de su fuerte. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Él esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y lo hace vagar como por un yermo sin camino. Ven a tienta como en tiniebla y sin luz, y los hace errar como a borrachos. Entonces, ¿por qué cuando tú tienes una actividad en tu iglesia? ¿Por qué hay una actividad en tu iglesia? ¿Por qué tú le tienes más miedo al jefe que a Dios? ¿Por qué tú no vas donde Dios y le dices: necesito que toque al jefe y él me dé el permiso? Porque dice que él lo entontece a los jefes, él entontece a los presidentes. A Nabucodonosor él lo volvió un caballo, un animal, no sé lo que lo volvió, pero él lo dejó 7 años sin que Nabucodonosor sepa quién era él. Entonces tú necesitas algo de la iglesia. Un ejemplo, ahí viene el 18 de marzo, que es un evento de las mujeres. Y tú como mujer que trabaja los sábados, ¿qué debe empezar a hacer desde ahora? Clama a Dios. No te conformes a decir: no, es que yo trabajo los sábados y mi jefa no me va a dar el permiso, mi jefe. Desde ahora, Señor, yo quiero ir para el evento. Toca el corazón de mi jefa, que cuando yo le hable, ella me dé el permiso. A uso de Dios. Usa a Dios. Job descubrió todo eso. Job descubrió que el poder y la sabiduría y todo viene de Dios. Amén. Y por eso pasó su proceso. Él no conocía a Dios, pero él sabía quién era Dios. Oye, qué paradoja. Es después que Dios se le revela. Él dice: yo entendía que lo conocía, ahora es que yo lo conozco. Amén. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. A Eliseo, Dios le reveló que en los momentos más oscuros de su vida, él no estaba solo. Dios le reveló a Eliseo que cuando él estaba en problemas, hay un ejército mayor que lo que te está haciendo la guerra, cubriéndote. Dios le reveló a Eliseo que tú no estás solo, que él no estaba solo. Y todo lo que hablaba un hombre a 16 kilómetros de donde estaba Eliseo, Eliseo se lo hacía saber al rey de Israel. El rey de Siria decía una cosa y Eliseo le mandaba decir al rey de Israel: mira, los sirios vienen, tienen en tal lugar a una emboscada. Pero ¿quién era Eliseo? El profeta que Dios quiere que tú seas.
El profeta que Dios quiere que tú te conectes con él como lo hacía Eliseo y tú lo sepas escuchar. Ese era Eliseo. Amén. Y él dice que él revela lo que está en tiniebla. El enemigo no quiere que tú sepas sus planes. El enemigo no quiere que tú sepas cómo él está trabajando contigo y en qué te está haciendo la guerra. Pero cuando tú clamas a Dios, cuando tú le buscas a Dios creyendo que Él está ahí, que Él te va a revelar lo que está aconteciendo, Dios te revela con quién es tu guerra. Dios te va a decir, tu guerra no es con el hermanito, tu guerra no es con tu jefe, tu guerra no es con tu hermano, tu guerra no es con tu esposo, tu guerra no es con el amigo, tu guerra es con las tinieblas. Amén. Eso hace Dios con nosotros. Vamos a leer para que ustedes vean cómo hace el mundo de las tinieblas, para que nosotros no podamos entender la voz de Dios, para que nosotros no podamos, para que Dios no nos pueda revelar los planes macabros de las tinieblas, aún para las naciones. Si nosotros conocemos a Daniel por algo, lo conocemos que era un hombre que movía el cielo. Los pleitos de Daniel no son como los pleitos de nosotros, nuestros pleitos son territoriales. Los pleitos de Daniel eran en el cielo, eran mundiales, eran con principados, era con potestades. Todo el infierno venía a detener a Daniel, a un solo hombre. Porque Daniel sabía clamar al Dios de los cielos. Y Dios le mostró a Daniel aún las semanas que tú y yo no vamos a vivir en esta tierra. Dios le reveló a Daniel todo lo que va a venir en este tiempo y en los porvenires que tú y yo no vamos a estar. Aún el reino milenial Dios se lo mostró a Daniel. Porque el reino mundial milenial se le va a revelar a los profetas. Escoge tu tiempo para buscar a Dios. Escoge tu tiempo para leer las escrituras. Escoge tu tiempo para el ayuno. No espere el 21 de enero para ayunar. Ayuna. Haz una disciplina del ayuno. Si no puede porque tu estómago está enfermo, órale a Dios. Haz un ayuno de Daniel. Pero es necesario que ayunemos. Es necesario que por lo menos hora y media tú le dediques a la Biblia. Hora y media al día. Es necesario que ore aunque sea una hora, dijo Jesús. Una hora es chin, pero Él quiere aunque sea una hora, órame. Comunícame conmigo. Sí, Yaceni, yo trabajo, yo lo sé. Que ahora cuando la persona trabaja, los horarios son muy tediosos. Y más si la persona le sirve a Dios. Porque la tiniebla lo que va a impedir a toda cuesta que tú te conectes con Dios. Porque cuando te conectes con Dios te va a hacer sabio. Cuando te conectes con Dios vas a ser inteligente, vas a conocer el mundo de las tinieblas, cómo Él opera. Entonces el enemigo lo va a impedir. Dice la palabra que cuando el rey se puso guapo con su ejército, le dijo, pero ¿y quién es que me está haciendo la guerra? ¿Quién es que está diciendo lo que yo digo en mi cámara? Y uno de sus empleados le dijo, no señor, es que hay un profeta en Israel, que todo lo que tú hablas en tu recámara, él se lo manda a decir al rey de Israel. Un hombre que no conocía a Dios, conocía a un hombre que se conectaba con Dios. ¿No podrá Dios hacer eso con nosotros? ¿No podrá Dios darte mucho más de ahí? ¿No podrá Dios revelársete mucho más de ahí? Amén. Dios te puede revelar todo lo que tú necesitas. Dios es tu médico, Dios es tu maestro, Dios es tu protector, Dios es tu jefe en el empleo, Dios es tu cabeza, Dios es el cabeza de tu matrimonio, Dios es el cabeza de tus hijos. Y aunque los vientos se vean oscuros y aunque los vientos se vean fuertes y contrarios, como Eliseo, Dios está ahí. No pierda la esperanza. No se te debilite tu fe. Clama al Dios revelador. Clama al Dios de lo imposible. Al Dios sobrenatural. Y termino con Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría en lo que han alcanzado madurez.
capítulo 2, versículo 6. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca había crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, el hombre que se encuentra con la sabiduría de Dios, y él dice: yo no entiendo los juicios de Dios. Oh, profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondable son sus juicios, cuán inescrutable es su camino. Yo no entiendo esto. Yo solo sé que no entiende, pero por Él, para Él y de Él son todas las cosas, dijo el apóstol.